Amados alumnos, que Dios les bendiga. Envío y comparto este primer video para dar un panorama y vistazo general a lo que nos propone el autor Henry Winkler en su libro en relación a lo que estamos estudiando de hermenéutica con respecto al método de interpretación gramático histórico. En otros libros, con otros autores, con otros profesores, este mismo método lo conocerán como el método de interpretación histórico-gramatical, pero en términos generales es lo mismo. Nosotros nos vamos a abocar a la terminología y a la ruta que nos está dando nuestro libro de texto con el hermano Henry Winkler. Entonces, él nos propone una serie de pasos, que son 6, que pueden usarse para interpretar cualquier texto bíblico. Nosotros ya hemos comprendido a estas alturas que ahorita en este punto estamos dentro de la hermenéutica general. Este campo de la hermenéutica general nos habla de estos pasos que pueden usarse para interpretar cualquier texto bíblico. El primer punto es el análisis histórico-cultural. Considera el medio histórico-cultural en el cual el autor escribió para entender sus alusiones, referencias y propósitos. ¿Qué vamos a estar estudiando? ¿Qué vamos a estar descubriendo en este punto? Pues situaciones referentes al autor, a su biografía, a su conversión, a su fecha de nacimiento, todo lo que podamos saber referente al autor bíblico. También en este punto debemos de saber la fecha de escritura en el cual fue redactado, fue escrito el libro al que estamos haciendo referencia, los destinatarios, los aspectos políticos, económicos y sociales, y estaremos viendo también un poquito usos y costumbres. Es importante que estos elementos que acabo de mencionar estén contemplados en este primer paso. También es importante descubrir, investigar cuál fue el propósito o intención del autor al escribir el libro. El autor, como ustedes ya lo pueden haber leído y estar analizando, hace mucho hincapié en la cuestión interna del libro. El mismo autor en su escrito nos va a revelar cuál fue el propósito, pero también una de mis indicaciones como profesor es que puedan consultar algún libro externo que también les pueda ayudar a dar luz acerca del propósito que tiene este libro. El segundo punto del método histórico-gramatical o gramatical histórico es el análisis léxico-sintáctico. Es decir, desarrolla una comprensión de las definiciones de la palabra lexicológica y su relación con otra sintaxis para entender con más exactitud el significado que el autor trató de transmitir. Van a hacer análisis en las tareas, en los exámenes que vamos a estar haciendo de la palabra como tal, los léxicos que ya les hice llegar, ustedes los van a estudiar, el significado de esa palabra, tanto de manera aislada como en su contexto. Ese segundo paso pertenece al análisis léxico-sintáctico. Es decir, ya tenemos la perspectiva general del libro que vamos a estudiar. En el caso particular del versículo que hemos escogido o que yo les he dejado el trabajo, ustedes tienen que desarrollar o estudiar el significado o la definición de la palabra solita en el léxico y también en su sintaxis, es decir, en su conjunto de la oración. El tercer punto de este método gramático histórico es el análisis teológico. Estudia el nivel de comprensión teológica cuando se dio la revelación para averiguar el sentido de texto para sus destinatarios originales. Ustedes a estas alturas ya saben que la revelación fue progresiva, por lo tanto, el nivel de comprensión teológica que se tenía para los destinatarios del Antiguo Testamento no es lo mismo para los del Nuevo Testamento y lógicamente también para nosotros, porque Dios se ha revelado de una manera mucho más exquisita, mucho más abierta, mucho más comprensible conforme ha avanzado la historia de la humanidad. Entonces, en este tercer punto, Winkler nos invita, nos anima a analizar cómo ha sido ese proceso y cómo lo podemos entender desde la perspectiva de los destinatarios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y nosotros en la actualidad. Este es el tercer punto.
El cuarto punto en este vistazo general de la propuesta de Bekeler para el método gramático histórico es el análisis literario. Aquí ya entramos a terrenos de la hermenéutica especial. ¿Por qué? Porque en este análisis literario tenemos que identificar la forma literaria o el método empleado en un texto determinado para varias formas tales como la narrativa histórica, las cartas, la exposición doctrinal, la poesía y el género apocalíptico. En este punto nosotros vamos a ir entendiendo qué tipo de forma literaria se empleó, porque no es lo mismo acercarnos a un libro en poesía que en verso. No es lo mismo extraer un principio de las cartas de Pablo que de algún texto narrativo. Entonces, aquí vamos a emplear herramientas que nos da la hermenéutica especial y que son aplicables para ese determinado aspecto literario o forma literaria. Quinto paso. La comparación con otros intérpretes. Cuando ya tenemos los pasos anteriores, es decir, ya entendimos el contexto histórico, el contexto cultural en el paso número 1, en el paso número 2, el análisis léxico-sintáctico de las palabras, de la oración, cuando ya hicimos el análisis teológico, cuando ya hicimos el análisis literario, ya tenemos un trabajo, algunas conclusiones, y es bueno comparar esas conclusiones, nos sugiere el autor en el quinto paso, con otros trabajos de otros intérpretes. Para eso, igual, he mandado algunos comentarios exegéticos. Es importante que si ustedes tienen diccionarios teológicos o trabajos de otros compañeros y profesores, ustedes puedan comparar las conclusiones a las que han llegado al hacer hermenéutica de ese pasaje con lo que otros autores, otros intérpretes han concluido también de ese mismo pasaje. Esto les va a ayudar y les va a dar luz para ver cómo han desarrollado su hermenéutica. Y por último, si usted ya leyó el capítulo, el autor, Bekeler, hace énfasis en que este punto quizá no es como tal dentro de la hermenéutica. Quizá la hermenéutica se detendría hasta el quinto paso y con eso estaríamos cumpliendo este estudio hermenéutico. Sin embargo, él sugiere un sexto punto, que es la aplicación. Es importante que nosotros comprendamos que la interpretación y la aplicación son dos cosas distintas. Hasta aquí, hasta el punto número 5, ustedes han hecho un trabajo correcto de interpretación hermenéutica. Han aplicado estos pasos hermenéuticos correctos para la interpretación de un pasaje. Sin embargo, en el libro Bekeler nos sugiere que lleguemos a este sexto paso, que es la aplicación. ¿Cuál es este sexto paso? Es el paso importante de trasladar el significado de un texto bíblico, es decir, que tenía para sus oyentes originales. ¿Cuál era el significado que para ellos tenía? Y entonces hacer la aplicación para un tiempo y una cultura diferente como la que actualmente nosotros estamos viviendo. Entonces, este último paso es también muy importante dentro de este proceso de hermenéutica. Al tener nosotros estos 6 pasos, al obtener estas conclusiones, al aplicarlas a una cultura y un contexto diferente, extrayendo estos principios y aplicándolos de manera correcta a situaciones que actualmente estamos viviendo nosotros, creo, amados alumnos, que estaremos cumpliendo este círculo hermenéutico, estaremos llevando a buen puerto esta interpretación y ustedes harán una hermenéutica correcta, la cual en otro capítulo abordaremos más de esta situación, pero como ya lo pudieron ustedes observar, la historia de la hermenéutica también ha sido una serie de etapas que nos han llevado desde situaciones de utilizar el método alegórico a llegar a este sistema hermenéutico. Por lo tanto, la intención de este curso es que ustedes se vuelvan excelentes intérpretes de la palabra de Dios utilizando las herramientas de la hermenéutica. Hasta aquí este primer video. Que Dios les bendiga.